Buenos días a todos y a todas. Estamos nuevamente iniciando la segunda ponencia de estas segundas jornadas de historia que organiza la Sociedad de Historia Yumbel. En esta oportunidad, nuevamente les doy las palabras de bienvenida a todos los presentes en nombre de toda la sociedad y voy a leer algunos antecedentes biográficos de quién va a hacer la ponencia, que es Rodrigo Viveros Herrera. Hijo de Raúl y Carmen, nacido en Yumbel en agosto de 1954. Hizo su educación básica en el Instituto San Sebastián y la educación media en el Liceo Luis Saldes y Larrazábal, ambos de Yumbel. Ingeniero Ejecución en Administración de Recursos Humanos. Autor de los siguientes libros: Yumbel, una historia para no olvidar, editorial LOM, año 2009. Yumbel, entrevista con la historia, editorial LOM, año 2012. Y Las lechuzas sacrílegas, editorial LOM, año 2018. Es socio en la filial Ñuble de la Sociedad de Escritores de Chile. Entonces, dejo con ustedes a Rodrigo Viveros Herrera, que nos va a presentar la ponencia Breve análisis del libro Cautiverio Feliz, escrito por Francisco Núñez de Pineda, capitán español capturado en Yumbel en la batalla de las Cangrejeras en 1629. Rodrigo. Gracias, Félix. Bueno, hace unos años atrás, cuando partió toda esta cosa de Internet y poder leer libros a distancia, uno de mis primeros lugares que visité fue el sitio de la Biblioteca Nacional. Y ahí me encontré con este libro, con un nombre tan raro y largo que dice Cautiverio Feliz y Razón de las Guerras Dilatadas, porque ese es el nombre completo de este libro. Tenemos que situarnos naturalmente en esa época y en el lenguaje de esa época. ¿Ya? Hablar de razón de las guerras dilatadas en realidad es el por qué las guerras que llevaba España eran tan largas. ¿Ya? Ese es más o menos el resto del tema. Pero llama la atención que se llame también Cautiverio Feliz, porque cuando, y esto sale, digamos, de que el autor estuvo prisionero de los mapuches. Y cuando uno es prisionero de guerra, normalmente no es algo feliz. Sin embargo, en este caballero ocurrió esta cosa extraordinaria, que él se sintió contento y fue capaz de ponerlo y expresarlo, escribirlo en un libro. ¿No? Entonces, todas esas cosas a mí me llamaron tremendamente la atención y bajé el libro y lo leí. Para ponernos en contexto, vamos a ver un poquito qué pasaba en Europa en ese tiempo. Bueno, una parte importante de Europa en esos años, estamos hablando de 1629, cuando ocurre la batalla de las Cangrejeras, ahí en las cercanías de Yumbel. Gran parte de Europa, estamos hablando de España, Francia, Alemania, Inglaterra, etc., está en una guerra también, que se llama la Guerra de los 30 años. En ese tiempo todas las guerras eran muy largas. Simultáneamente, y en Europa, florece el arte barroco. ¿Ya? Ustedes habrán escuchado por ahí las 4 estaciones de Vivaldi, son de ese tiempo. ¿Ya? En la arquitectura, las catedrales góticas también son famosas, aparecen por ahí en películas, qué sé yo. Todo eso es de esa época. E incluso la iglesia, porque estamos hablando de una sociedad bastante teocrática, la iglesia está en pleno apogeo con la Inquisición. Y tienen bajo la lupa a un distinguido personaje que se llama Galileo Galilei, que también ustedes lo habrán escuchado por ahí. Bueno, en todo este ambiente está la llamada Guerra de Arauco.
en que están los españoles conquistando Chile, o tratando de conquistar Chile en ese momento, ¿ya? Y tienen una enconada resistencia de los mapuches. Dentro de ese ambiente, de esa época, ocurre la batalla de las Cangrejeras, que los historiadores dicen, o el mismo Núñez de Pineda, más o menos unas 5 leguas al norte del fuerte. El fuerte prácticamente estaba dentro, o derechamente estaba dentro de lo que es hoy día el pueblo o la ciudad de Yumbel. Ahí los españoles pierden la batalla y Francisco Núñez de Pineda, que es un capitán del fuerte, ¿ya? Un alto oficial, es tomado prisionero. Mueren uno, hay distintas versiones siempre en esto de la historia antigua y las versiones no son exactas, son como parecía, pero más o menos en términos generales, mueren unos 70 españoles y unos 30 más son tomados prisioneros. Dentro de estos 30 va Francisco Núñez de Pineda, que tiene en esa época 22 años. Se lo lleva un cacique llamado Maulicán, ¿ya? Y parte con él hacia la Imperial, o por ahí cerca de la Imperial donde él vivía. Los españoles consideran a los mapuches bárbaros, ¿ya? Un término que prácticamente se mantiene hasta hoy día. Porque hoy día, aunque uno no diga que los mapuches son bárbaros, los considera como ignorantes, como de costumbres no muy sanas, como medio borrachos, en fin, un concepto que ha perdurado a lo largo de los siglos y que no necesariamente tiene que ver con la realidad. Pero vamos un poquito más también a qué es Europa en ese momento. Juan Carlos Ocaña, doctor en Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, expresa esto acerca de la sociedad española de ese tiempo. Dice, la sociedad española está marcada por valores aristocráticos y religiosos, valores típicamente nobiliarios, ¿ya? De honor y dignidad, que fueron reivindicados por todos los grupos sociales. Un ejemplo de esto son los duelos, costumbre generalizada que tenía, a veces ocurría por ofensas mínimas. Iban a duelo y se mataban, en fin. Unido a lo anterior, se extendió el rechazo a los trabajos manuales, que eran considerados viles, es decir, que manchaban el honor y la dignidad de que los ejercía. Les cuento esto para irnos ubicando en ese ambiente. Ahora, el concepto de bárbaro, que usaban mucho los españoles en ese tiempo, bueno, es una palabra que procede del griego y su traducción literal es el que balbucea. O sea, en ese tiempo el español y los pueblos que se llamaban civilizados consideraban bárbaros a aquellos a quienes no le entendían su idioma. Entonces decía, ese tipo balbucea algo, trata de decir algo, ¿ya? Que yo no le entiendo mucho, por lo tanto es un bárbaro, ¿ya? Y ese es el término básico, original, ¿ya? De donde después se tornó como peyorativo y despreciativo. Y hoy día uno dice bárbaro, no, este es un bárbaro, un gallo bruto, incivilizado, en fin. Incluso por ahí, bueno, la batalla de las Cangrejeras fue en 1629. Un poco antes, por 1607, hubo otro escritor español que también era soldado y que se llamaba Alfonso González de Nájera, ¿ya? Y escribió un libro también largo que se llama Desengaño y reparo de la guerra del Reino de Chile. Y ahí en ese libro expresa estas cosas. Y para dar del todo y en suma a conocer quién es esta nación por sus infames costumbres, estaba hablando de los mapuches, digo que es gente indigna de llamarse racional, porque es gente ajena de toda virtud, hechicera, supersticiosa, agorera, sin justicia, sin razón, sin verdad, sin conciencia y sin alguna misericordia, más que crueles fieras y principalmente sin Dios, pues no lo conocen ni guardan alguna religión.
Y esto se puede decir que lo hacen por no tener que servir ni obedecer a otros que a sus propios vientres, ¿no? ¿Por qué le he expresado todas estas cosas? Porque Francisco Núñez de Pineda, cuando escribe su libro, nos muestra exactamente lo contrario, ¿no? Exactamente lo contrario. Y esa es la gracia del libro. Ahora, no es solamente una apreciación mía. El libro que fue publicado en 1863 tiene un prólogo de Diego Barros Arana, que todos ustedes lo habrán escuchado, es uno de los grandes historiadores de Chile, ¿no? Y Diego Barros Arana dice: don Francisco de Bascuñán es uno de esos soldados llenos de honradez y buen sentido, que escaseaban en el ejército de Chile del siglo XVII, y que se distinguen de sus camaradas y la probidad. No sé si les suena un poquito con estos tiempos. Sobre el mismo libro, él hace también un análisis un poquito más literario y dice: la lectura del libro Cautiverio Feliz es pesada, embarazosa, pero los que la lleven a término deben reconocer en su autor un hombre 1000 veces más notable por su carácter que por sus talentos. ¿Qué ocurre? Ocurre que Francisco Núñez de Pineda fue criado, bueno, su madre murió cuando él era un niño, y su padre, que era también un alto militar, lo puso en un colegio de los jesuitas, ¿ya? O con los jesuitas para que lo instruyeran. Y ahí estuvo 9 años con los jesuitas, entonces él aprendió el latín, ¿ya? Y aprendió, digamos, toda la sabiduría que tenían los jesuitas, que todos sabemos que ha sido una de las congregaciones católicas más cultas en la historia, ¿cierto? Y entonces él, cada vez que hace una referencia, un comentario de lo que él está viendo y lo que está viviendo en su cautiverio, él lo adorna con citas de los autores clásicos, de los autores latinos, de los autores griegos, de los padres de la iglesia, que si no, entonces hace una cosa así como un poco densa. Pero cuando él se refiere expresamente a las costumbres de los mapuches y a la forma de vivir, cambia totalmente y es una lectura amena, sencilla y muy simpática incluso, ¿ya? Además con mucho sentimiento, muy humana. Entonces, esa es la parte como importante y que al final es la que le da el gran valor que tiene el libro, ¿ya? Además es un libro un poco extenso, seguramente de un formato no muy grande, pero tiene como 400 páginas, una cosa así. Que a lo mejor llevaba un libro de hoy día debiera ser más o menos un tercio o máximo la mitad en tamaño. Ya estoy buscando aquí mis apuntes porque tengo que hablarles de lo que dice el autor propiamente tal en su libro. Bueno, en esa batalla, en la batalla de las cangrejeras, ocurrida en Yumbel, uno de los jefes mapuches que estaba ahí era Lientur. Concepción, nuestra ciudad de Concepción, tan cercana y querida, creo que es una de las pocas ciudades que en sus calles principales lleva los nombres de muchos mapuches notables, hombres y mujeres. Cuestión difícil de encontrar en otros lados. Y bueno, y la calle Lientur en Concepción es como súper conocida, hasta hay una línea de buses, ¿cierto? La Rengo Lientur, en fin, y Rengo también, que es un nombre mapuche. Entonces, bueno, en esa batalla está Lientur, y obviamente resulta vencedor. Y cuando Francisco Núñez de Pineda, bueno, lo golpean y cae herido inconsciente, y ahí lo toman prisionero. Cuando él despierta, él se hace el leso porque dice, como era un alto oficial, y a su vez era hijo de un reconocido alto oficial español, dijo: aquí, si yo saben quién soy, me van a matar, pero en 3 tiempos. Entonces se hizo el leso, dijo que no se acordaba, que él había venido del Perú, qué sé yo,
Y de repente aparece un mapuche que había sido prisionero de los españoles y dice, no, este es hijo de Álvaro Bascuñán, por lo tanto tenemos que matarlo al tiro. Y ahí estaban a punto de matarlo cuando llega Lientur. Y aquí Bascuñán nos da un dato curioso de Lientur. Lientur había sido, digamos, vivía con los españoles. Incluso había tenido hijos. Y el papá de Francisco Bascuñán había apadrinado a uno de los hijos de Lientur. Entonces llegó Lientur y dijo, no, no maten a este caballero, porque es hijo de un gran oficial y no sirve más como prisionero que muerto. Entonces, llévelo como prisionero porque, al igual que en estos tiempos, hay intercambio de prisioneros más adelante y por lo tanto nos va a servir para recuperar a algunos de los nuestros que están prisioneros. Y gracias a eso se salva Bascuñán de morir. Y entonces se lo llevan prisionero a la reducción de Quilaleo, que es cerca de, o al lugar donde vivía Quilaleo, que es cerca de la Imperial. Y ahí Bascuñán se encuentra con la gran sorpresa de que no lo encierran, no lo maltratan, no le hacen nada malo, simplemente vive como uno de ellos, incluso si tuviera la valentía y los medios, podría escaparse en cualquier momento, o tratar por lo menos de escaparse. Y entonces su captor, o el cacique bajo el cual él se encuentra sometido, ¿ya? Conversan, están siempre conversando y le dicen lo siguiente: ¿ves aquí, capitán, a los cautivos españoles? Comen con nosotros, beben con nosotros, visten de lo que nosotros, y si trabajan es en compañía nuestra. ¿Por qué los españoles, me pregunto ahora, nos tienen por tan malos? Pues según sus acciones y sus tratos, se reconoce que ellos son de peores, naturales y crueles condiciones. A sus prisioneros los tratan como a perros, los tienen con cormas. Las cormas son esas piezas de madera donde les metían las manos y los pies. Los tienen con cormas, con cadenas y grillos. Los grillos lo podríamos asimilar como a la esposa o a esos fierros que le ponen en los tobillos, ¿cierto? Para que no se arranquen. Ya metidos en una mazmorra. Una mazmorra en ese tiempo era una prisión que hacían como bajo tierra porque no había mucho donde construir. Y ahí los tenían los prisioneros. En un continuo trabajo, mal pagados, perdón, mal alimentados y peor vestidos. Y esto es lo peor de todo. Y como a los caballos los hierran en la cara con fuego. Bueno, los españoles tenían esa costumbre para que se supiera que mapuche eran propios, ¿ya? Calentaban un fierro y les ponían una marquita aquí en la cara, igual como en el campo antiguamente, parece que ya no se hace. Se marcaban los caballos, las vacas, ¿cierto? Se calentaba un fierro con las iniciales del dueño y se le ponía aquí en el anca atrás y le quedaba una marca ahí indeleble. Entonces Francisco Núñez de Pineda, naturalmente su cautiverio no podía ser muy, muy sufrido, porque no lo trataban como él acostumbraba a tratar a sus propios prisioneros. Al contrario, él podía conversar con sus captores, convivir con ellos y en libertad. Y eso le llama mucho la atención. Y se cuestiona. Y se dice, ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿No? Incluso dice, en otra parte, dice, bueno, no podemos esperar menos que ellos se resistan y se rebelen y peleen, porque nosotros entramos guerreando con caballos, con armas y qué sé yo, y con todo. Bueno, y ellos no se van a quedar tranquilitos, porque en algún momento tienen que resistirse y tienen que pelear. ¿No? Entonces, esa es la gracia de este libro. Ahora, Bascuñán en su tiempo, entre sus pares, no lo querían mucho por lo mismo. ¿Ya? En ese tiempo, que era de títulos nobiliarios y todo eso, el que tenía más dinero compraba puestos. De hecho, él, cuando su padre lo manda
al regimiento, él le dice, bueno, yo soy hijo tuyo, qué sé yo, tú eres una persona importante, dile que quiero llegar al regimiento como un oficial, como un capitán, qué sé yo. Y el papá le dice, no, tú si no sabes mandar, perdón, si no sabes obedecer, no vas a saber mandar, estamos hablando de una guerra. No es una cuestión así de gusto ni de privilegios, ¿no? Y entonces por eso él empieza su servicio como un soldado raso. Pero a su vez eso le sirve para criticar a otros que por dinero, digamos, compraban los cargos. Y llegaban como oficiales, a veces altos oficiales, y cometían evidentemente muchos errores porque no tenían experiencia en la guerra. Y todo eso Bascuñán lo critica, ¿no? Bueno, él está prisionero, hay unos 6 o 7 meses, se calcula, el combate de las cangrejeras fue el 15 de mayo de 1629, y se calcula que en diciembre hubo un intercambio de prisioneros y Bascuñán es liberado. Así que son unos meses. Hay otros autores que dicen que son años, pero aparentemente no fueron años que estuvo cautivo. Pero a pesar de haber escrito el libro, a pesar de la opinión muy humana que él se formó de los mapuches, que ya un poco la tenía, él volvió al ejército y siguió luchando como oficial del ejército español. De hecho, él terminó con el mismo título de su padre, ¿ya? El gobierno ya, cuando él, digamos, el gobierno español o el reino español, una vez que él ya era una persona muy mayor, lo puso a cargo de Valdivia en sus últimos años, porque en ese tiempo venían los corsarios y atacaban, qué sé yo. Entonces, por la experiencia que él tenía, lo destinó a Valdivia. Y allá se le perdió el rastro. Se supone que puede haber muerto ahí. Él había nacido en Chillán. Se supone que puede haber fallecido ya, y ya no hay documento, digamos, que atestiguen dónde murió, cuándo, a qué edad, ni nada. Pero se calcula que debe haber sido ahí en Valdivia porque esa fue su última destinación militar. La gracia entonces de este libro, que como digo, para mí fue una tremenda y agradable revelación, es que Núñez de Pineda se sale del marco que había en ese tiempo de que los mapuches, el pueblo que estaba acá en el sur de Chile, hablando exactamente o solamente de este sector, no eran tan bárbaros, no eran tan animales, sino que eran personas comunes y corrientes, con sus costumbres, con buen trato. Si tú los respetabas, ellos te respetaban, y él es capaz de escribir un libro con eso, valientemente, porque fue contra la corriente, ¿ya? Él hizo exactamente lo contrario de todo lo demás. Ustedes vieron ahí el comentario del otro oficial, González de Nájera, que era como el comentario oficial que había en ese entonces, pero él fue capaz de, en forma muy valiente y honesta, de expresar lo que él realmente vio en este pueblo con el que ellos estaban luchando y que siguieron luchando por muchos años. Yo creo que con esto, presidente, daría fin a mi exposición. Gracias, Rodrigo. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias. Sí. Ahora, después de haber escuchado a Rodrigo, su presentación, viene la sesión de preguntas y respuestas. Se ofrece la palabra si alguna persona, alguno de los oyentes, participantes, desea hacer alguna pregunta que esté en relación con lo que ha escrito, lo que nos ha hablado Rodrigo. Pueden hacerme seña con la mano, levantar la mano, y ahí están moviendo la mano y ya van a preguntar. Sandra. Buenos días, ¿cómo están todos? Hola. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola. Buenos días. Soy Sandra, la hermana del Félix, y yo soy neófita en los temas que ustedes comúnmente conversan y analizan, así que voy a hacer una pregunta bastante básica,
pero que creo para mí es fundamental. Busqué la palabra cangrejeras cuando iba a entrar a esta reunión y tiene varias acepciones, ¿ya? Desde referirse a algunos animales hasta algún tipo de sandalia de mujer. Quisiera saber, en este caso, en que tú estás conversando, ¿a cuál se refiere? ¿Cuál de todas las acepciones que dice la RAE? Esa es mi consulta. Rodrigo. Bueno, sí, sí, gracias Sandra por tu pregunta. Bueno, los españoles a lo que nosotros llamamos camarones le llaman cangrejos, ¿ya? Pero en los ríos de Yumbel, cuando nosotros éramos chicos, no sé si Félix se acordará por ahí, en el río que pasa por Yumbel o los ríos cercanos, habían unas pancoritas chiquitas así, también. Bueno, todo eso está dentro de un grupo de animalitos, podemos decir, que los españoles llamaban cangrejos, ¿ya? Ya. Ahora, esta batalla ocurre a la orilla de un estero, ¿ya? Entonces, podría ser que las cangrejeras le llamaran porque el estero tenía muchas de esas pancoritas, o que había una vega justo al lado que había muchos camarones, o ambas, ¿ya? No, yo no he encontrado como alguna explicación específica sobre esto, pero si vamos a lo que ellos usaban, el léxico común de los españoles de ese tiempo, es probable que pudiera ser una de estas dos cosas. O el río tenía muchas pancoritas, o había una vega que tenía camarones, o ambas cosas. Se alimentaban de berros. Me acuerdo perfectamente cuando era chiquitita. Sí. Puede ser. Ya, me quedó súper claro, sí. De berrito en el río se alimentaban de berro las pancoritas. Me acuerdo perfectamente todavía. Muy bien, gracias, Rodrigo. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Profesor Juan Rivas. Felicidades a don Rodrigo, él ha hecho un excelente análisis del texto. Bueno, no estamos ahí como a aplaudirle, que él sienta que efectivamente se agradece justamente este análisis. Un comentario y una consulta. Él hace una descripción un poco de esa visión entre civilización y barbarie que hay, esa mirada desde el español que todavía aún no nos permea, respecto de que el salvaje vive en la selva. Entonces, por lo tanto, hay que ocupar la selva para que deje de engendrar salvajes. Y a partir de eso se produce el avance del ejército español, fundando ciudades, fundando fuertes en este caso, y la relación que hace en este caso de el cautiverio feliz rompe con ese esquema. Es decir, en el mundo salvaje también viven, también hay una civilización. Y no es el primero que lo hace. Y aquí viene el comentario. Hay un español que se llama Álvaro Bascuñán Cabeza de Vaca. Yo lo último que me acuerdo que era Cabeza de Vaca. Y él lo que hace es un relato respecto del sur de Estados Unidos, porque él naufraga en las costas de Florida y para llegar a los puestos españoles hace todo una travesía. Y él también tiene un relato que contraviene esta visión que plantea que el aborigen, el pueblo originario, es salvaje y que por tanto no tiene alma y que por lo tanto y tiene muy malas costumbres y maltratador y qué sé yo. Entonces, esa experiencia es la que yo rescato de don Rodrigo y consultarle respecto de cómo nosotros vemos lo dice él en algún instante, don Rodrigo, pero cómo nosotros vemos eso hoy. Es decir, cómo esas ideas en el tiempo se van perdurando y llega un momento en que nosotros las enfrentamos desde nuestra realidad. Entonces, ahí va la pregunta, es decir, ¿cuál es su opinión al respecto? No sé si entendí bien la pregunta, pero si no es, me hace la puntualización, por favor. Bueno, está claro que esos términos un poco se mantienen hasta hoy, ¿cierto? Nos ha costado mucho entender el mundo mapuche.
más en estos tiempos en que hay un conflicto, ¿cierto?, que todos conocemos, y que hay un grupo de mapuches que están como rebelándose en forma violenta, ¿cierto? Esa parte es como nebulosa. Unos dicen que son hartos mapuches, otros dicen que son pocos, que son todos. Lo concreto es que hay un conflicto que nos ayuda a comprender la situación de ellos, ¿cierto? Yo en lo personal, los mapuches que he conocido son personas igual que todos, solo que no tienen nuestra, entre comillas, civilización, ¿ya? De hecho, me contaba un amigo que, y creo que lo he visto también en algunos mapuches que conozco, que cuando ellos salen de su ambiente y entran a este ambiente más civilizado, normalmente se quedan acá, ¿ya? Descubren, digamos, que el progreso en alguna manera también es atractivo y es bueno, ¿ya? Y sin perder sus raíces se quedan acá, ¿ya? Pero nosotros en general los seguimos mirando como mal, ¿ya? Como mal, como que son incultos, que son borrachos. En eso hay el historiador Sergio Villalobos, hasta el último tiempo, ha tenido una visión muy mala sobre ellos y que la sigue repitiendo. Y sigue diciendo que son flojos, sigue diciendo que son borrachos. Y creo que eso no lo podemos nosotros asimilar al pueblo, a todo el pueblo mapuche. Habrá algunos que son flojos, habrá algunos que son borrachos, y en general ellos, su cultura no fue de estar trabajando, menos que cuando se encontraron con los españoles, se encontraron con este sistema de las encomiendas, en que el rey o el virrey y le decía a un personero español, le decía, mira, yo te voy a dar una encomienda en pago de tus servicios. Ahí tienes 1000 hectáreas de terreno, con todos los mapuches que están adentro que van a ser tus sirvientes. Esa es la realidad de las encomiendas. Entonces el mapuche, ¿qué iba a hacer? Obviamente se rebelaba contra eso, por un lado, y por otro lado, él no tenía costumbre de estar apatronado, por decirlo de alguna manera, y menos cuando no había un sueldo como lo conocemos hoy día, ¿ya? Entonces, creo que ahí tenemos un desafío nosotros como sociedad, y que es tratar de comprender un poco mejor eso, ¿ya? Y verlo, todavía es una cantidad súper importante de personas de este país, y verlo más bien en un diálogo más que en una confrontación. Gracias, profesor. Gracias, Rodrigo. Gracias, profesor Juan Rivas. ¿Alguna otra pregunta, comentario que se quiera hacer a lo que ha expuesto Rodrigo? Hola, ¿me estás escuchando? Sí, Ya. Hola, Rodrigo. sí, Hola. ya. Mi nombre es Rodrigo Briones. Yo no soy historiador, yo soy ingeniero, nada que ver, digamos. Pero me gusta mucho la historia y comparto plenamente la visión de Francisco Pineda. Y comparto lo que dice Rodrigo Viveros también, en el sentido de que normalmente uno cuando conoce otra cultura, si es diferente de la de uno, tan solo diferente, tiende a verla inmediatamente, a comparar y a verla como inferior. Cuando, si alguno ha morado en otro país, puede entender mejor eso, o en otra ciudad, que de inmediato uno empieza a comparar, no, es que en Chile las cosas son así, sintiéndose superior de inmediato. Yo creo que un poco eso le pasó a los españoles, ¿no? De que como era diferente, ellos se sentían civilizados, bueno, la consideraron inferior, pero hoy día pasa mucho eso en todos lados, y pasa mucho con las culturas antiguas. Y no es así porque hay que entender, primero hay que partir qué se entiende por inteligencia, por desarrollo. Entonces, yo una definición de inteligencia que me gusta mucho es que es la capacidad de resolver los problemas que aquejan al ser humano y de sobreponerse a ellos. Desarrollar técnicas de sobrevivencia, etc. Desde ese punto de vista, los mapuches eran muy inteligentes. Yo he tenido ocasión de estar acampando, digamos, en la cordillera, en las trincheras que todavía quedan, las reservas, y ellos están perfectamente adaptados a la cordillera. Sobreviven a unos inviernos con 2-3 metros de nieve que ninguno de nosotros podría sobrevivir. Ellos sobreviven.
han inventado formas de sobrevivir y lo hacen. Por lo tanto, desde ese punto de vista sería muy inteligente. Y en otras culturas antiguas que he tenido la ocasión de conocer, me refiero a la cultura inca, la cultura en México, no me acuerdo el nombre, pero la que está ahí en la zona de la Ciudad de México y otros más, ellos tienen avances de ingeniería, porque es lo que a mí me interesa, mi tema sumamente increíble. Sin embargo, eran considerados bárbaros por los españoles. Por ejemplo, los incas tenían ingenieros expertos en el manejo del agua. Habían inventado instrumentos de medición, instrumentos de topografía, que usamos los mismos principios hoy día en esos instrumentos, pero ellos ya lo habían usado. Y podían llevar un canal, por ejemplo, por la ladera de un cerro, sin que el agua se volviera para atrás, manteniendo la pendiente, etcétera, etcétera. Eso son avances de ingeniería muy grandes, etcétera. Entonces yo creo que, claro, no tenían las costumbres y el conocimiento de los españoles, pero no eran bárbaros, ignorantes. Es mi visión personal, ni lo son ahora. Eso por un lado, entonces concuerdo plenamente con lo que plantea Rodrigo y lo que plantea el escritor del libro, que dio otra visión del pueblo mapuche, una visión más civilizada. Ya. Y el otro tema, esa era una parte, y lo otro es más bien una consulta que quería hacer. A mí siempre me ha llamado la atención esta batalla de las cangrejeras, y he buscado, he leído harto, y he tratado de situar el lugar donde se desarrolló. Entonces, yo lo que he leído en algunas publicaciones del Congreso, en otros lados, es que la batalla se desarrolló a 5,6 kilómetros. Rodrigo dijo a 5 leguas. Son 5,6 kilómetros lo que yo he leído. ¿Tú has tratado de ver esa parte, Rodrigo, más o menos dónde fue, dónde se desarrolló, en qué lugar? Gracias, Rodrigo. Sí, concuerdo ahí que fue un error mío, ¿ya? Lo que pasa es que una legua son más o menos 5 kilómetros, 5 kilómetros y medio, y por eso se me enredó y dije 5 leguas. Exactamente. Pero es una legua, tienes toda la razón, tienes toda la razón. El término, o sea, la acepción dice son 5 kilómetros o lo que una persona camina a pie, ¿ya? Que más o menos 5 kilómetros. Cuando nosotros éramos chiquillos, íbamos a la estación que está a 6 kilómetros y demorábamos más o menos una hora en llegar acá. Claro. Así que, ahora, el lugar preciso, claro, yo originalmente así se me ocurría que era por donde está ese puente saliendo de Yumbel para acá, pero eso no son 5 kilómetros. Así que tendría que ser por allá por Cambrales más o menos, pero la verdad es difícil saberlo. Tal vez los que tienen que ver con tierra y esto se meten a internet y ahí pueden sacar distancias, digamos, ¿ya? Y saber más o menos dónde es. Pero la verdad es que no lo tengo como definido ese lugar. Ya. Gracias, Rodrigo. No, lo que sí puedo agregar. ¿Ah? Perdón, quiero agregar algo. Sí. Bueno, la batalla de las cangrejeras fue el 25 de mayo. El 15 de mayo del año 29. Sí. Pero el mes anterior, los mapuches, estos eran mapuches que venían del sur, cruzaron y empezaron a atacar, digamos, las haciendas que estaban en los alrededores de Chillán. Y salió el jefe de la guarnición, por decirlo así, con unos 100 soldados a perseguir a ese grupo mapuche, que eran unos 80, pero los mapuches muy hábilmente se fueron hacia la cordillera, ¿ya? Y en un lugar pantanoso los atacaron y mataron al jefe de los españoles y a 2 de sus hijos, que también eran soldados, y 4 o 5 soldados más. Y el resto de los españoles, como no pudieron ni siquiera defenderse, al final se volvieron. Entonces, en Yumbel llegó la noticia de esta muerte de los españoles. Entonces estaban atentos. Y como funcionaba en ese tiempo, de repente le llegó el aviso de que el regimiento, los mapuches, venían de regreso hacia el sur e iban a pasar por cerca de Yumbel. Y ahí en las cangrejeras era como un paso, ¿ya? De haber sido, estamos hablando de mayo, que en ese tiempo llovía mucho, ¿ya? De hecho, eso fue lo que ayudó a ganar la batalla a los mapuches, porque los españoles no podían encender los arcabuces. Y
los españoles fueron ahí como a esperar a los mapuches y a emboscarlos, ¿ya? Con la mala suerte de que los mapuches llegaron primero y la cosa terminó mal, ¿ya? A lo que voy es el ambiente, ¿ya? De que en ese entonces también debe haber habido por ahí mucho bosque, ¿no? Por un lado mucho bosque, mucha lluvia, un río que a lo mejor había subido y que en ese lugar era un poco más bajo y por lo tanto se podía pasar por ahí. Eso más o menos es lo que yo puedo extraer de las lecturas que he hecho, pero no tengo más exactitud sobre el lugar. Correcto. Gracias, Rodrigo. Mira, yo sin ser historiador ni nada, reitero, yo no soy historiador, soy ingeniero, me gusta la historia, sí, pero yo tengo una hipótesis que la voy a dejar planteada aquí, a lo mejor ustedes pueden investigar más después. Tal como tú dices, he buscado en mapas y todo eso, la distancia es 5,6 kilómetros de Yumbel, porque la batalla ocurrió de Yumbel hacia el norte, ¿ya? No. Y en ese tiempo existía el fuerte, y el fuerte está en lo que ahora es Centinela, el cerro Centinela de Yumbel, que queda un poco al sur de Yumbel, como 1 kilómetro, digamos, de la plaza de Yumbel. Entonces, si medimos desde ahí hacia el norte, eso nos da, en el camino que va de Yumbel a Reunión, hay una subida ahí llegando a Cabrero, perdón, a Cambrales, al Paradero 4, no sé si lo ubican, los que han sido yumbelinos la deben ubicar. Y antes de esa subida, un poco antes, dan los 5,6 kilómetros. Y justo en esa zona, todos los años se inunda, a ambos lados de la carretera actual se inunda mucho, porque está lleno de cuevas de cangrejos, o sea, cangrejeras, ¿ya? Y me falta un puro detalle, que la batalla, tal como tú muy bien dices, ocurrió al lado de un estero, dice que el estero Las Cangrejeras. Pero no existe ese estero actualmente. Lo único que existe es el estero de Yumbel aquí en el pueblo, que viene de la unión de dos esteros, que uno es el estero Quinquehue o Río Janeiro, que se llama, que queda hacia el lado poniente, y antes de entrar a Yumbel se junta con otro estero que viene de esta zona de cangrejeras que yo digo que se llama estero Yumbel, nomás le dice. No tiene otro nombre, parece que he visto otro nombre por ahí. Entonces, la hipótesis que yo tengo es que la batalla ocurrió ahí, en esas cangrejeras. ¿Y por qué motivo? Porque, bueno, tal como tú dijiste, era invierno, en mayo esta batalla. Dice la historia que fue un día que justo hubo una tempestad de viento y lluvia, por lo tanto los españoles no podían encender las mechas de sus arcabuces, podían hacer un puro disparo y ya no más, no podían porque se les mojó la pólvora y las mechas. Entonces Lientour, muy astutamente, porque muy inteligente, un gran militar, los atrajo hacia esa zona. Una de las razones fue el problema del clima, y el otro, que en ese tiempo la mayoría de los españoles eran soldados de caballería, y en las cangrejeras, que está lleno de cuevas de camarones, basta que un caballo meta la pata en una cueva de camarón nomás, se la quiebra y queda inutilizado. Por lo tanto, Lientour muy astutamente inutilizó la caballería española, atrayéndola hacia esta zona de abundancia de cuevas de camarones. Y por lo tanto fue inútil, porque el fuerte de los españoles era la caballería, era como un tanque de ahora, digamos, un ejército de tanques. Y Lientour astutamente usó infantería, hombres de pie, y por las orillas usó caballería, por las orillas de las cangrejeras, por las orillas del ejército español. Entonces hizo una maniobra militar muy, muy astuta, era un tipo muy inteligente este Lientour. Y por eso yo comento, mi hipótesis es que la batalla de las cangrejeras ocurrió ahí, que está justamente a 5,5 kilómetros del fuerte de Yumbel, no de la plaza de Yumbel, del antiguo fuerte de Yumbel. Lo dejo planteado, a lo mejor estoy completamente equivocado, pero como ustedes son más investigadores que yo, en una de esas se logra establecer con más precisión. Eso es todo lo que quería decir. Gracias, Rodrigo, por tu ponencia. Un trabajo interesante, harta investigación, así que felicitaciones. Muchas gracias. Una pequeña observación. El mismo Núñez de Pineda dice que la caballería fue adelante, eran 70 hombres, ¿ya? Y él iba más atrás con 80 de infantería.
¿ya? Porque dice que todo el fuerte tenía alrededor de 270 soldados, ¿ya? Es una Ya. pequeña observación que el mismo Núñez de Pineda dice en su libro. Pero muy interesante tu comentario. Bien, gracias, Rodrigo. A los dos, Rodrigo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Félix, ¿Sí? por favor. ¿Ah? Félix, ¿Sí? ¿me escucha, no? ¿Sí escucho? No. Ya, profesor Roberto Contreras. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitar a Rodrigo por su ponencia, muy interesante. Me llaman la atención dos situaciones que no plantea Rodrigo. La primera es esta comunicación tan, digamos, tan fraterna, tan social que había entre su captor, el cacique, y él. ¿En qué hablaban? ¿Y cuál sería la razón de esta comunicación? ¿Cómo hablaban en mapudungun los dos? ¿Hablaban en español? ¿Ambos sabían las dos lenguas? Y la segunda pregunta es, ¿qué ocurre después de la publicación del libro? ¿Tuvo algún efecto desde el punto de vista social en la época de la publicación del libro? Eso, gracias. Bueno, respecto de la primera pregunta, Roberto, los mapuches que vivían con los españoles o que habían vivido un tiempo, como el caso de Lientur, obviamente manejaban los dos idiomas. Los españoles también manejaban los dos idiomas. Lengua. ¿Ya? De hecho, todos sabemos, ¿cierto?, que la conquista española fue íntimamente ligada a la iglesia. Entonces, donde habían soldados españoles iban también frailes, monjes o sacerdotes católicos, que una de las primeras cosas que hacían era entender el idioma de los naturales del lugar. Entonces, Maulicán seguramente que no hablaba español, porque él venía de allá de la imperial. Lientur sí hablaba, Maulicán no, pero Núñez de Pineda sí hablaba el mapudungún. Entonces es muy probable que se hayan entendido en ese idioma mientras él estaba prisionero, ¿no? Gracias. Permiso. La otra pregunta era la importancia o la resonancia que tuvo la publicación del libro. Exacto. Sí. A ver, el libro lo escribió Núñez de Pineda 1673. ¿Ya? En 1673. Pero eso fue un manuscrito que él hizo de su puño y letra. Y ese manuscrito de alguna manera empezó a circular por aquí y por allá. Llegó a Perú, de allá volvió. Al final llegó a las manos de unos monjes, ¿ya? Que en la introducción del libro está uno de los monjes que recibió el libro y que lo leyó y que lo encontró fantástico. Y dice que lamentable que esta joya incluso le falten unas páginas. Afortunadamente al final del libro eran las páginas que faltaban, que eran una referencia y no afectaron lo principal del libro, ¿ya? Pero estamos hablando del manuscrito. Ese manuscrito circuló desde 1673 hasta 1800, por ahí tengo la fecha, o sea, durante 200 años ese manuscrito anduvo dando vueltas por todos lados, hasta que alguien lo encontró y lo trajo a la Biblioteca Nacional en Santiago, y encontraron que era digno de publicarlo, y ahí se publicó, ¿ya? Con prólogo, como dije originalmente, de Barros Arana. Barros Arana hace un prólogo sumamente loable del autor, ¿ya? Y del contenido, pero la verdad es que yo no tengo por lo menos información de qué resonancia tuvo en las letras o en el ambiente cultural chileno. Me tinca, en forma muy pedestre, muy rupestre, me tinca que no fue muy tomado en cuenta, porque justamente el libro va como en contra de lo que nosotros normalmente conocíamos, ¿ya?
de las costumbres y de la manera de tratar a los mapuches. Pero no tengo antecedentes de la publicación del 1800 y tanto hacia adelante. Muchas gracias. Permiso. Gracias, profesor Roberto Contreras. Gracias, Rodrigo. Parece que me está pidiendo la palabra. Jaime. Álvaro me está pidiendo la palabra. Jaime. Sí. Sí, Jaime. Gracias, Félix. Más que nada, felicitar a Rodrigo por la exposición de este libro tan interesante que nos muestra la relación que se produce entre dos culturas muy distintas en un ambiente de guerra y que fue precisamente lo que constituyó las bases de nuestra nación chilena actual, con todas las diferencias, con todas las complicaciones, con todos los excesos que hubo por parte de la civilización superior, que siempre es la que cuenta la historia desde su perspectiva y es siempre la que impone sus condiciones cuando existen, entre comillas, algunos pueblos que son menos civilizados desde el punto de vista del conquistador. Sin duda que esta relación intercultural permitió precisamente forjar las bases de lo que somos y sin duda respetar las distintas visiones que existen en torno a un tema de suyo delicado y que sigue vigente tal vez con una intensidad mucho mayor en nuestros días. Sin duda la exposición de Rodrigo ha sido perdón, un trabajo importante que nos ilustra acerca de nuestras raíces también yumbelinas y que va en concordancia con un trabajo que yo también he estado realizando investigación y que acabo de concluir hace algunos días en torno a otro tipo de batallas donde se muestran estrategias, conducta y comportamientos más o menos similares. También los dejo invitados para la próxima semana donde voy a hacer, y pidiéndole excusa a Rodrigo, aprovechando su tiempo, donde voy a hacer una exposición acerca de los últimos días del Fuerte Yumbel, que se ha tocado también en la exposición que hemos visto hoy día, los últimos días del Fuerte Yumbel y los primeros días del pueblo de Yumbel, o del poblado de Yumbel que da origen a nuestra ciudad, y que va todo amalgamado en torno al relato que hemos escuchado y que también ha expuesto Rodrigo en el día de hoy. Muchas gracias. Felicitaciones, Rodrigo. Gracias. Gracias, Jaime. ¿Algún otro comentario, pregunta que se quiera hacer? ¿Quién? ¿Me escuchan? Rodrigo. ¿Sí? ¿Quién? Álvaro. Álvaro. Le damos la palabra. Puede hablar. Sí, muy breve. Yo supe por ahí en alguna exposición que hice sobre el campanario de Herrere que Dientur fue educado en el colegio jesuita. Por lo tanto, él dominaba las dos lenguas. Eso solamente. Ah, qué interesante. Muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Muy buen dato, muy buen dato. Buen dato. ¿Algún otro comentario o pregunta? Quisiera, Félix, por favor. Sí, Rodrigo, sí. Una cosita que me viene en este minuto. Uno de los que comandaba a las huestes mapuches, ¿ya?, era Butapichún. Y en el libro, Bascuñán dice que Butapichún era de Tomeco, que es un dato sumamente importante, ¿ya? Por otro lado, más adelante, Vicuña Maquena, voy a situar en otra época. En la Guerra a Muerte, después que Chile ya es independiente, hay un fuerte en San Cristóbal, en el fondo de San Cristóbal, ahí hay un fuerte, ¿ya?, y que dice que también tiene el apoyo, hay fuerzas patriotas ahí, y tiene el apoyo de un gran número de mapuches. Bueno, todo esto nos indica que esa zona estaba poblada de mapuches, que habían grupos de mapuches seguramente muy importantes, o sea, debe haber habido un grupo importante mapuche cerca de Tomeco, no sé exactamente en qué parte, debe haber habido un grupo importante de mapuche por el sector de San Cristóbal, viviendo ahí de siempre.
Y obviamente hay otras referencias que hablan de grupos importantes de mapuche en las cercanías de Herrere, de Quilacoya, ¿cierto? Todo ese sector. Y de lo que lamentablemente no hay vestigios, no queda nada, ¿ya? Pero es sumamente importante para mi gusto, o para mi manera de verlo, que en esos años, en ese momento, nuestra zona tenía importantes poblaciones de mapuches originarios que vivían ahí. Gracias. ¿Se ofrece la palabra alguna otra pregunta, comentario? Y yo permiso, de nuevo. Sí, señor Álvaro Garrido. Sí, yo quisiera comentar más que todo, lo hemos debatido en algún momento en reuniones personales con don Rodrigo y con Helmut, Otto Herlitz, sobre la falta de reconocimiento que existe en Yumbel respecto del aporte hacia la historia de Chile. Y el tema emblemático es particularmente la batalla de las Cangrejeras y el nacimiento del libro Cautiverio Feliz, que según lo que yo entiendo es el segundo libro más importante de la historia de la conquista después de la Araucana. Y sería bonito, y de hecho yo personalmente he hecho algún intento muy precario a través de la municipalidad, como encargado de cultura que soy, de impulsar la creación de algún mural conmemorativo de la batalla de las Cangrejeras, tomando en cuenta de partida de que Francisco Núñez de Pinedo Escuñán, según yo tengo entendido en la página 6 de su libro, él dibuja de su propio puño la batalla. Entonces, esa imagen, la idea sería poder utilizarla con artistas visuales locales y poder crear este mural. Ojalá que de estas ponencias surgiera la fuerza que uno necesita de las demás personas como para poder propender a que ojalá Yumbel sea reconocido en la historia como realmente se merece. Gracias. Muchas gracias, don Álvaro. ¿Otro comentario? ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo hacer otra Sí, Rodrigo. observación, Sí. presidente? Bueno, hace unos años atrás yo trabajé en la municipalidad también y me invitaron a trabajar en el Plan Municipal de Cultura que debía desarrollarse en los 4 años siguientes. En esa oportunidad yo expresé que Yumbel justamente debía reconocer, ¿ya? Y debía de graficar parte de su pasado histórico en cosas bien concretas, ¿ya? Y una de esas es justamente lo de la batalla de las Cangrejeras, que Álvaro muy bien ha expresado. Pero, por ejemplo, el fuerte de Yumbel. El fuerte de Yumbel estaba a los pies del Cerro Centinela. Hoy día es muy difícil hacerlo porque eso está todo habitado. Sin embargo, en el mismo cerro se podría hacer algo. Yo estuve leyendo en el autor que les comenté, que es don... bueno, uno de los libros que les comenté ahí, que él hace una referencia o hace una descripción de lo que es el Chile que hoy conocemos, pero de ese tiempo, ¿ya? Entonces habla de los bosques, de los frutos, de los animales, de los pájaros que hay, del mar, de la cordillera, de todo. Y dentro de eso habla de los fuertes. Originalmente los fuertes en Chile era una empalizada, ¿ya? Era un fuerte, como yo lo dije en la reunión de la semana pasada, como esos que nosotros vemos en las películas del oeste, un fuerte de madera, de palos, así, ¿ya? Que en este caso de Chile, por dentro de la empalizada, había un terraplén que llegaba como hasta la mitad y que es por donde se ponían los soldados, ¿ya? O sea, nosotros en el Cerro Centinela se podría hacer un fuerte como de ese tipo, porque posteriormente los fuertes después fueron con una base de piedra y adobes, ¿ya? Y por eso desaparecieron al final, no quedó nada también. Pero podría hacerse. Y hay otras cosas. Yo en mi segundo libro justamente recojo, digamos, los hitos importantes que yo conozco de la historia de Yumbel. Y allá hay otros hitos importantes
histórico, digamos, que se puede justamente hacer alguna especie de monumento o sitio o algo, y que de alguna manera, por un lado, se reconozca nuestro pasado histórico y por otro lado sirva como un atractivo para nuestra ciudad y nuestra comuna. Y que obviamente eso es bueno para todos, para nosotros los que somos de aquí y para los de fuera que vengan a conocer de esa forma nuestro estado histórico y cultural. Gracias, Rodrigo. Gracias. Se continúa ofreciendo la palabra, si hay alguna intervención más. Bien, agradecemos a Rodrigo su presentación que hizo del libro de Cautiverio Feliz, cuyo autor fue el capitán Francisco Núñez de Pineda. Dio para un diálogo bastante provechoso, ¿verdad? Y no nos olvidemos, ¿cierto?, que la importancia de la historia de Yumbel parte de su fundación es en 1585. Si nosotros lo comparamos con Chillán, desde 1580. Entonces, estamos nosotros 5 años después que Chillán, fundado. Es como fuerte, pero y ahí está la importancia que tiene Yumbel en relación a la guerra de Arauco. Bien. Agradezco a Rodrigo nuevamente la presencia de todos y de todas quienes han podido estar aquí todo este rato, y para nosotros es una alegría, yo me siento bien, yo espero que todos nos sintamos bien, que estemos hablando de Yumbel, de gente que somos yumbelinos. La mayoría, entonces, hablamos de Yumbel, lo que sabemos de Yumbel, lo que se ha investigado de Yumbel, y cada vez esto hace despertar el interés en áreas de investigación. Así es que muchas gracias y los dejo invitados para el próximo sábado, 21 de noviembre, en que va a exponer Jaime Gacitúa Echeverría el tema Yumbel, términos del fuerte e inicio del pueblo. Así es que muchas gracias. Aquí quería hablar de... Yo solamente quiero saludar a mi primo Rodrigo y agradecerle, porque yo no soy yumbelina, pero mi padre, sí, hermano del tío Raúl, siempre tuvo sus raíces muy, muy fuertes con Yumbel, y yo tengo mis mejores recuerdos desde niña, haber vacacionado en Yumbel Estación, pero todo el tiempo muy unido con Raúl, con el tío Raúl y todos estos primos míos, que era un grupo genial de niños y jóvenes con que compartimos mucho tiempo. Voy a seguir con harto interés porque siempre me ha gustado, y yo me considero yumbelina a pesar de que solamente era yumbelina de veraneo, pero tengo la influencia de mi padre, que su tierra era, su terruño, Yumbel, siempre fue muy amado por él. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias a todos, porque es muy interesante lo que estoy aprendiendo ahora. Gracias. Gracias a usted, muchas gracias. Bien, bien. Entonces, damos por finalizada la sesión de hoy día. Les agradezco su presencia a todos y los dejo invitados para el próximo sábado a la misma hora.